Muy bien, vamos a continuar con esta información, por supuesto. Está Ignacio Utin esperando también para atendernos gentilmente. Él es analista en política internacional y, por supuesto, nos interesa escuchar y ver su mirada al respecto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, contanos primero cuál es tu mirada con respecto a esta última información que tiene que ver con esta reunión urgente que se va a llevar adelante el próximo lunes y que esperemos llegue a buen puerto, ¿no? Sí, la tercera ronda de negociaciones, después de lo que vimos la semana pasada y lo que vimos el miércoles, fueron las dos primeras rondas de negociaciones, sin mayores avances. Lo único que vimos fue que se acordó algo tan básico, tan elemental como el cese al fuego en determinadas regiones, en determinados lugares, para habilitar un corredor humanitario, para habilitar que los civiles puedan salir de las zonas más riesgosas. Ujú. Pero lo que está pasando en este momento me parece particularmente interesante lo que sucede en Mariúpol. Mariúpol es una ciudad al sur de la provincia de Donetsk, es un puerto en el mar de Azov y es la ciudad más grande del Donbass, de la región oriental de Ucrania, que está bajo control de Ucrania desde 2015. Digamos, de las provincias del Donbass, es la ciudad más grande que no controlaron los separatistas o las repúblicas populares. Y lo que está sucediendo en este momento es que esa ciudad está prácticamente rodeada por fuerzas rusas o fuerzas de las repúblicas populares y no se está rindiendo, no está cediendo porque esa ciudad, Mariúpol, es la base del batallón Azov, un batallón que es muy fuerte, que además es muy famoso porque es abiertamente neonazi. Y como no están cediendo, como nadie está dejando de atacar, perdón, no se puede habilitar un corredor humanitario, no pueden huir civiles. Eso es lo que está pasando en este momento. Ignacio, ¿podemos imaginar una situación en donde Rusia empieza a enviar más tropas a esta zona, digamos, para hacerle frente? Sí, sí, es muy probable. De hecho, Rusia viene enviando tropas a la región del Donbass desde 2014, de eso no hay ninguna duda. Ujú. Y hay que ver cómo va a reaccionar Azov, porque si bien Azov, este batallón ultranacionalista, abiertamente neonazi, que forma parte de las Fuerzas Armadas, si bien es muy fuerte, está casi completamente aislado. No, la ciudad de Mariúpol está cercada, no pueden recibir nuevos armamentos, no pueden recibir municiones, no pueden recibir alimentos. Está sitiada la ciudad, entonces hay que ver cuánto más aguanta. Pero considerando lo que es el batallón Azov, una batalla, las batallas en Mariúpol, los próximos días van a ser realmente terribles para la ciudad, para la población y para los propios soldados de ambos bandos. Claro. Ahora, este rechazo de la exclusión de ataque aéreo que fue, bueno, desestimada de parte de la OTAN, digo, se estuvo analizando que el ataque es más militar y no tanto aéreo. ¿Esto estás de acuerdo? ¿Esta decisión complica aún más a Ucrania? ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que era algo previsible, porque bloquear el espacio aéreo de Ucrania es, como dijo Putin, con mucha razón, significa que la OTAN intervenga, Claro. significa que la OTAN participe activamente de la guerra. Putin tiene toda la razón en esto. Y la OTAN no quiere involucrarse en la guerra, no por ahora por lo menos, porque sabe perfectamente que una guerra abierta entre la OTAN y Moscú sería catastrófica en principio para Ucrania, pero también para toda Europa y quizás para todo el resto del planeta. No me parece algo inesperado, creo que era algo muy previsible, pero también hay que tener en cuenta que la OTAN está movilizando tropas a países cercanos al occidente de Ucrania, a Rumania, a Eslovaquia, a Polonia. Están movilizando tropas. ¿Y por qué lo están haciendo? Esa es la pregunta. ¿Están previendo que Rusia va a avanzar hacia esos países? Yo Bueno, quiero creer Claro. que no. bueno, Pero son ataques más urbanos, ¿no? O sea, son ataques militares urbanos más que aéreos, ¿no? ¿Esto es así? Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo creo que lo que estamos viendo, especialmente en las ciudades grandes, en Kiev, en Kharkiv, no es la idea de tomar posesión de las ciudades, sino rodearlas y Claro, debilitarlas, claro. sitiarlas por el tiempo suficiente como para que el gobierno esté obligado a ceder. Pero en otras regiones, especialmente en el este y en el sur, sí vemos tropas rusas avanzando y tomando distintas ciudades. En principio la ciudad de Gerson, que está en el extremo sur, muy cerca de la desembocadura del río Dnieper en el Mar Negro. Es un lugar muy importante y además, claro, los avances que estamos viendo en el Donbass, en la región oriental de Ucrania, que ujú. eran extremadamente previsibles,
porque el 21 de febrero, cuando Vladimir Putin anunció que Rusia reconocía oficialmente a las repúblicas del Donbass como países independientes, dijo que reconocía el territorio que las repúblicas reclaman, no el territorio que las repúblicas controlan. O sea que habilitaba una avanzada. Habilitaba una avanzada para que las dos repúblicas controlen todo el territorio que reclaman, más allá del territorio que controlan hoy. Entonces, esa avanzada era muy previsible. Pero lo que estamos viendo es una avanzada muy importante desde la península de Crimea, al sur de Ucrania, hacia el norte, siguiendo la línea del río Dnieper. Ahora, Ignacio, en las últimas horas sabemos que las autoridades finlandesas dijeron que, bueno, están analizando, por lo menos lo pusieron en la mesa, una posible unión con la OTAN, sabiendo que el gobierno ruso dijo que si esto puede llegar a suceder, ellos iban a responder militarmente. ¿Podría haber una escalada en el caso de que, bueno, Finlandia justamente avance en este sentido? Sí, 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 puede haber una escalada no solo por Finlandia o Suecia, que también O está en una Suecia. O situación muy Suecia similar también, a claro. la de Finlandia, puede haber una escalada por cualquier lado, porque así como mencionaba antes, la movilización de tropas de la OTAN a países como Polonia, como Rumania, si se escapa un tiro, si hay un ataque de falsa bandera, si hay cualquier tipo de incidente real o artificial, esto puede escalar de cualquier forma. Y Putin anunció la semana pasada que ponía en alerta a su sistema de seguridad nuclear. Yo ya no le creía a Putin cuando hablaba de invasión a Ucrania, Ujú. de las consecuencias de que la OTAN cruzara sus famosas líneas rojas, Sí. que se acercara demasiado a Rusia. Yo no le creí esas amenazas, creí que eran pura retórica. Por eso ahora, haciendo un mea culpa, le creo cualquier cosa. Si Claro. amenaza con un ataque nuclear, me parece que en este contexto hay que creerlo. Es una posibilidad. Ah, Y no es bueno, es casual fuerte entonces esto que que la estás OTAN esté diciendo, ¿no? Es muy fuerte. absolutamente fuerte. Absolutamente hay que tomarse muy en serio estas cosas. Claro. Estamos O sea que al para vos borde de... este ataque a la planta ya te está dando una mirada, un acercamiento a la idea del ataque que tiene Rusia sobre Ucrania, entonces. No, perdón, lo que pasó en Zaporilla, en la planta nuclear de Zaporilla, me parece que es algo distinto, Ah, ok. porque, porque yo no creo, tengo algunas fuentes que me confirman esto, yo no creo que haya sido un ataque ruso y no creo que haya sido un ataque adrede ruso, porque los Ujú. rusos conocen muy bien cómo funciona una planta nuclear y saben perfectamente que una planta nuclear no se puede tocar. Y además me resulta muy poco creíble la posibilidad de ataque ruso a la planta de Zaporilla, porque la planta nunca estuvo en riesgo. Hubo un Claro. pequeño incendio en las oficinas, no hubo un incendio grande en alguno de los 6 reactores. Claro. Entonces, a mí no me parece convincente. Pero Ajá. por fuera de eso, sí me resulta convincente la amenaza. Porque creo que si esto sigue escalando y si la OTAN se mete, cosa que hasta ahora no ha hecho, pero si la OTAN se mete, creo que Putin tiene muchos argumentos para atacar, para empezar a activar su sistema nuclear. Y eso sería en principio catastrófico para Ucrania. Ignacio, sabes que hay algunas versiones en las últimas horas que hablan de un viaje del primer ministro israelí a Moscú. Todavía no está confirmado, pero ya varios medios lo dan por sentado. ¿Crees que falta algún intermediario por parte de la OTAN, por parte de Occidente? Por ejemplo, también se habló de Emmanuel Macron. Ahora también el gobierno turco dice, bueno, si quieren sentarse en Turquía, lo ponemos a disposición porque nosotros no vamos a cortar los lazos ni con Ucrania ni con Rusia. ¿Qué tan importante es un intermediario en estas negociaciones? Absolutamente, es muy importante, porque Putin se niega a hablar con Zelensky, Claro. con el presidente de Ucrania, no lo considera un interlocutor válido, no le interesa lo que Zelensky tiene para decir. De hecho, hace algunos días Putin llamó abiertamente a un golpe de Estado porque Zelensky no le importa, no le interesa. Por eso creo que es muy necesario un intermediario. Y ese intermediario no puede ser ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Entonces Emmanuel Macron está descartado, Joe Biden está descartado, Ah, incluso Boris Johnson está descartado. Y hay que pensar en países un poco más equidistantes, un poco más ecuánimes. Ujú. Turquía yo lo descartaría porque Erdogan y Putin tienen una relación un poco complicada, que no es de odio necesariamente, no son rivales, pero sí. tampoco son demasiado amigos y tienen su choque de aspiraciones de potencia, aspiraciones imperiales que hace que no se lleven del todo bien. Así que yo lo descartaría a Erdogan y por la misma razón descartaría a Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán, que también se ofreció a ser intermediario.
Pero Bennett, el primer ministro, Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, me parece que puede ser algo El interesante. indicado. Me parece que puede ser alguien interesante porque, bueno, Israel tiene muy buenas relaciones con Rusia, tiene buenas relaciones con Ucrania, tiene una enorme cantidad de población rusa y ucraniana en el mismo Israel. Y además Bennett es un primer ministro nuevo, entonces viene limpio. No se le puede achacar demasiado porque asumió hace muy poco. Me Claro. parece Claro. que puede ser una buena alternativa. Ojalá lo Interesante. sea. Qué interesante escucharte, Ignacio. Preguntarte, recién estábamos hablando y analizando acá con Mauro, bueno, la mirada de esta guerra en el mundo, ¿no? ¿Quién la cuenta? ¿Quién tiene el decir? ¿Quién tiene la dialéctica, ¿no? Para contar desde qué lado se cuenta esta guerra? ¿Es la verdad o no es la verdad? Digo, ¿cuál es tu mirada con respecto a esta información, a la información que corre en esta época de posverdad, fake news y demás? Qué difícil, ¿no? Porque probablemente ninguna guerra en la historia fue tan visibilizada como Como esta, a esta, través de redes totalmente. sociales, Con la celulares. tecnología metida trabajando ahí también. Es muy Sí, compleja. claro. Y vemos además que hay muchos intereses en juego, muchos intereses económicos en juego. A ver, por ejemplo, por tomar un ejemplo nada más, lo que tiene que ver con la censura a artistas rusos, que por supuesto no tienen ninguna vinculación con el gobierno, con las Claro. decisiones de Putin, a equipos de fútbol rusos. Eso da una pauta de el nivel de interés y la cantidad de aristas comerciales, políticas que hay en juego. Yo creo que la mejor forma de combatir las fake news es alejándose de los fanatismos y siendo un poco inteligente. Por ejemplo, hace unos días vi una foto de una niña muy pequeñita que le rogaba a un soldado que supuestamente ruso que dejara de atacar su país. Y esa foto era en el medio de un desierto, porque era en Palestina. No, Claro, sí. Entonces, Muy hay que ser un difícil. poco inteligente. Hay que Sí, ser un poco sí. inteligente y no compartir tantas fake news. Pero creo que también es muy importante darnos cuenta que desde este lado del mundo solemos escuchar la información que viene de este lado del mundo. claro, a Con eso me esto, refería con también, esto ¿no? con esto no quiero decir de ninguna forma que hay que dejar de escuchar a los medios occidentales porque son el demonio y solamente hay que escuchar a los medios de otros países. No, de ninguna forma quiero decir eso, pero sí creo que hay que escuchar otras voces, porque es una guerra muy compleja, con muchas aristas, y por ejemplo, hoy por hoy se le está prestando mucha atención a los ataques en Kiev, en Kharkiv, en las ciudades grandes de Ucrania, y sin embargo no se le presta nada de atención a los ataques que hay en el Donbass, en las ciudades de Donetsk, en las ciudades de Lugansk, que hay ataques que se han potenciado en las últimas semanas y son ataques ucranianos. Sí, es terrible, los ataques rusos a Ucrania son terribles, son injustificables, son indefendibles, pero no nos quedemos solamente con eso, Claro. porque es una guerra muy amplia, con muchos actores y muchas aristas. Ignacio, la última pregunta. ¿Qué opinás de la mirada que tiene el pueblo ruso con respecto a esta decisión del avance de la guerra? ¿Crees que esto va a impactar en la imagen de Vladimir Putin? Hace algunos días vi una serie de encuestas que mostraban que el pueblo ruso estaba bastante a favor, que de hecho había aumentado un poco la imagen positiva de Putin Ah, en las últimas semanas. Pero hay que tener en cuenta algo. En principio, en Rusia, desde ayer es ilegal cuestionar, publicar cualquier información que cuestione la información oficial del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Y el Ministerio de Defensa no habla de guerra, no habla de invasión, habla de operación especial. Con lo cual, escribir en un medio, decir en una radio, en un canal de televisión la palabra invasión o guerra, te puede significar hasta 15 años de prisión. Wow. Hay que tener eso en cuenta, porque considerando que la mayor parte, por no decir casi todos, los medios que existen en Rusia están vinculados de una u otra forma al Estado o a la narrativa oficial, es muy difícil que haya un porcentaje alto de la población que esté en contra de esta invasión, porque no hay tanta gente que pueda recibir información de otros países, que Claro. sepa otros idiomas, que claro. quiera tener acceso a eso. Eso es muy importante. Y aún los pocos, en general población urbana, en general jóvenes, los pocos que acceden a otro tipo de información, tampoco pueden manifestarse abiertamente, porque Claro. van presos. Obvio. Porque no es fácil manifestarse en Rusia. Lo hemos visto sobre todo el año pasado, cuando detuvieron a Alexei Navalny y hubo grandes Cierto. Sí. movilizaciones en Moscú y en San Petersburgo, la cantidad de detenidos que hubo no es gratis. No. Entonces es muy difícil saber cuál es la opinión real del pueblo ruso, aún por fuera de las ciudades grandes. Ignacio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, clarísimo todo el panorama dentro de lo complejo que está resultando entender este conflicto. Te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros.
Ha sido un placer. Buenas tardes. Igualmente.